Las herramientas de visualización. Cuando estamos utilizando herramientas en Big Data, un campo en el que se utilizan mucho estas herramientas es el campo de la visualización. Cuando nosotros intentamos clasificar las herramientas, tenemos que basarnos en el tipo de datos que se están utilizando dentro del mismo. Entonces, ahora mismo en Big Data, la cantidad de información que se utiliza o que se está manejando o que utilizan las herramientas es muy grande. Si esos datos se tuviesen que trabajar en crudo, la interpretación de los mismos sería muy costosa. ¿Para qué se utilizan este tipo de herramientas? Normalmente las herramientas de visualización, el objetivo fundamental es el análisis de los datos. Entonces, cuando nosotros queremos tratar gran cantidad de información, esa información tiene que ser intuitivamente sencilla de ver. Además, nos permiten contextualizar los datos en un entorno muy concreto. Ya veremos que la clasificación de las herramientas que se proponen en este videoseminario hacen fácil el uso de este tipo de herramientas según el contexto de los datos. Además, las herramientas de visualización no siempre funcionan para todos los datos. Entonces hay que observar muy bien cuáles son las características que posee cada una de ellas, cuáles son las ventajas respecto a los datos que está interpretando para poder seleccionar cómodamente o fácilmente la herramienta a utilizar. Además, la importancia de estas herramientas es muy grande cuando es necesaria una toma de decisiones. Si nosotros, en base a un conjunto de datos que tenemos, necesitamos extraer información y además de esa información queremos que se convierta en sabiduría, es muy necesario este tipo de herramientas. Veamos ahora mismo cuál es la clasificación de las herramientas de visualización en Big Data. En este videoseminario vamos a ver que la clasificación optada tiene distintos aspectos. Uno de ellos va a ser el de 2D, otro va a ser el de interpretación de información de datos respecto a un plano, ¿vale? Respecto a una cartografía en 3D, temporal, multidimensional, jerárquico y de red. Veamos las características de cada uno de ellos. Las herramientas de visualización de 2D son las más utilizadas o las que más se han utilizado hasta este momento. Hay muchísimos tipos de herramientas de 2D, de visualización, pero normalmente todas están basadas en lo que se denominan gráficos. Gráficos de líneas, gráficos de barras, son los tipos de gráficos que podemos utilizar o que podemos ver dentro de herramientas como Excel. ¿Cómo elegir cada uno? Bueno, pues cuando tengamos que utilizar una herramienta de visualización de datos y además queramos que sea en 2D, tenemos que ver si realmente lo que queremos es ver una relación de los datos, una comparación de los mismos, una distribución o unos datos mostrados por composición. Dependiendo de estos 4 aspectos, vamos a utilizar un tipo de gráfico 2D, un tipo u otro tipo de gráfico 2D. Entre ellos tenemos muchos. Os he nombrado el de líneas, el de barras, tenemos el de burbujas. Dependiendo de cada uno de ellos, os recomiendo que leáis esta transparencia para saber en qué momento se debe utilizar cada uno de ellos y cuál es su mejor uso. Las herramientas que se utilizan para la visualización de datos dentro de planos podemos clasificarlas en 5 grandes grupos. En lo que sería un mapa temático, en el cual lo que tenemos es una determinada cartografía y según las zonas y según los colores vamos a interpretar ese color con un dato en concreto. Tenemos los cartogramas, en los cuales lo que se hacen es que para secciones muy concretas, delimitación por ejemplo de países, lo que vamos a utilizar es un color para interpretar el grado con el que pues lo que se quiera interpretar o lo que se quiera valorar va a marcar un color u otro. En el mapa de distribución de puntos lo que se hace es que dentro de una cartografía se incluyen puntos que lo que van a hacer es interpretarse que en ese lugar hay un determinado aspecto dependiendo del color.
Pues si se quiere marcar que en ese punto, pues por ejemplo, hay un tipo de supermercados o nos encontramos con una sección concreta de, pues, ha habido tantos temblores o ha habido un terremoto. También tenemos dentro de las herramientas de visualización de planos los mapas con símbolos proporcionales. Estos lo que hacen es que dentro de los puntos se incluye un gráfico en concreto, que puede ser un gráfico en 2D, lo que hemos visto anteriormente, y lo que hacen es que para cada punto, dependiendo de la intensidad o dependiendo de un factor en concreto que se quiera analizar, se amplía o no o se disminuye, se agranda o se minimiza cada uno de esos gráficos, haciendo entrever visualmente dónde hay mayor cantidad o menor cantidad de lo que se esté analizando, el factor analizado. Por otro lado, existen lo que se denominan mapas isométricos. Mapas isométricos son secciones que tengan un nivel igual dentro de una sección concreta del mapa. Pues, por ejemplo, se suele utilizar para ver dónde, en qué lugares han tenido ciertas precipitaciones. Si hemos tenido un nivel muy bajo o muy alto, se utilizará una intensidad mayor de color o una intensidad menor. También suelen utilizarse muchas veces para saber dónde hay mayor cantidad de probabilidad de incendios o simplemente saber el nivel de presión que se vaya a tener. Respecto a las herramientas de visualización 3D, tenemos dos grandes grupos, lo que se denominan visualización en superficie y los modelos en 3D. La visualización en superficie simplemente lo que hace es que dibuja una gráfica que en un primer momento podría ser en 2D, pero que a lo largo, por ejemplo, del tiempo pueda tener distintas variaciones, con lo cual se crea una superficie cuya una de las dimensiones va a ser el tiempo. Suele también utilizarse cuando se ha analizado una montaña o se ha escaneado un cierto elemento y lo que tenemos que hacer es ver en qué puntos dónde se encontraban esa cantidad de datos. En este caso, cuando estamos analizando datos en Big Data, una cantidad de datos muy grandes, lo que tenemos que hacer es muchas veces valorar tres factores al mismo tiempo. Si se tienen que valorar tres factores al mismo tiempo, se pueden simular con varias gráficas en 2D, simplemente utilizando el mismo tipo de gráfico a lo largo del tiempo y se va señalando en qué tiempo ha sucedido cada uno de ellos, o se suele utilizar lo que se denominan gráficos en 3D por superficie. Por otro lado, dentro del 3D tenemos también los modelos 3D. Los modelos 3D lo que suelen basarse es en una cartografía previa, ya escaneada, y luego incorporar factores analizados dentro de cada uno de esos puntos dentro de la cartografía. Estos suelen ser muy llamativos, ya que se han puesto de moda en los últimos años. Respecto a las herramientas de visualización que quieren reflejar factor tiempo, existen muchísimas tipologías. Aquí se han reflejado las más significativas. Por ejemplo, si se quiere reflejar una línea de tiempo simplemente marcando hechos en esa línea del tiempo, se suele utilizar una línea base en la que se marcan fechas determinadas y luego cuáles han sido los aspectos que han sucedido o los factores a analizar dentro de cada una de esas líneas de tiempo. Tenemos también lo que se denominan series de tiempo, que suelen, pues, por ejemplo, reflejar la cantidad de agua que ha caído en un determinado lugar, pero a lo largo del tiempo. Tendríamos también los gráficos de Gantt, que suelen utilizarse en gestión de proyectos para analizar cuándo va a suceder y en qué tiempo va a suceder tareas dentro del mismo. Por otro lado, tenemos los gráficos de arco. Los gráficos de arco han aparecido últimamente, ya que lo que hacen es relacionar términos a lo largo del tiempo, pero además indicando mediante arcos qué factores, qué elementos están asociados unos con otros, simplemente con esos simples arcos. A mayor cantidad de arcos sobre un determinado evento habría que tener mayor énfasis este tipo de gráficos.
los gráficos polares, que se suelen utilizar para determinar a lo largo del tiempo, pero cuando suceden de manera cíclica, lo que se hace es analizar pues, en ese tipo de gráficos cómo evoluciona y si se repiten dichos factores a lo largo del tiempo. Los diagramas de Sankey lo que hacen es que unifican lo que son los gráficos de líneas de tiempo con los de arco, y lo que hacen es que factores que estén entrelazados en común a lo largo del tiempo los juntan con líneas más gruesas o los dividen porque tienen distintos factores que los distinguen a lo largo del tiempo. Lo que permite analizar es qué factores han estado relacionados en un determinado punto en el tiempo. Respecto al aluvial es muy parecido a los diagramas de Sankey, pero en este caso los términos solo se analizan en uno o dos factores, no como los diagramas de Sankey. Respecto a los multidimensionales, tenemos distintos y además existe una gran variedad dentro de este tipo de herramientas. Tendríamos el gráfico circular, este podría incluirse o también está incluido dentro de los gráficos 2D, pero de una manera dimensional, es decir, se comparan varios gráficos circulares. Tendríamos los histogramas, que lo que hacen es analizar a lo largo del tiempo, pero de manera comparativa, en varias líneas. Lo que serían las nubes de etiquetas, cuanto mayor sea un factor, el término aparecerá en puntos mayores que el resto de términos y permiten visualizar cómodamente cuáles son los términos que aparecen más o que tienen un gran factor. En la nube de burbujas, que sirve como un gráfico 2D, pero en este caso se incluyen dentro de cada burbuja términos a su vez dentro de ellas. Los diagramas de barras, estos vistos como 2D, simplemente analizan dos factores, pero el de tipo multidimensional lo que hacen es que intentan que la cantidad de factores que estén incluidos de ellos sean mayores que 2. Los mapas en árbol, en el que los términos con mayor aparición aparecen en una superficie mayor, se suele utilizar para saber qué archivos, por ejemplo, dentro de una rama de directorios ocupan más que otros. Y luego tendrían dentro de los multidimensionales los diagramas de dispersión, ver qué factores están más relacionados con otros por agrupación de puntos. Respecto al gráfico de burbujas, un gráfico de burbujas mucho más complejo que el anterior es el que tendríamos, por ejemplo, en este dibujo, en el cual las burbujas estarían interrelacionadas no solo con factores, sino, por ejemplo, con líneas del tiempo. Los gráficos de línea estarían dentro de los de 2D, pero también se pueden considerar gráficos de línea si lo que hacemos es determinar dos líneas con las cuales se van a poner o se van a enfrentar dos factores en lo que serían en los ejes verticales. Los gráficos de área, los mapas de calor, las coordenadas paralelas, los diagramas de araña, todos estos vuelven a aparecer como diagramas 2D, pero en ellos se han incluido más factores que simplemente los dos de comparación. Respecto a los jerárquicos, estos son muy sencillos, lo único que hacen es que analizan factores respecto a base de factores padre. En la visualización en árbol simplemente sería en formato de esquema. El dendrograma es al revés, lo que se hace es no analizar respecto al padre a hijos, sino respecto a los hijos ir agrupando a padres. Sería, por ejemplo, los resultados de un torneo. El árbol radial ya no se analiza que un padre pueda tener muchísimos hijos, con lo cual es necesario ampliar ese gráfico y hacerlo circular. El árbol hiperbólico vuelven a tener las relaciones de padre-hijo, pero se está ampliando dicho sector y incluiríamos también en el jerárquico los mapas de árbol y las barras apiladas, que lo que hacen es simplemente comparar factores como si fuesen un 2D, pero en formato circular. Respecto a los de red, tendríamos las matrices para comparar dos elementos. Después tendríamos
los diagramas de red que analizan varios factores. Un hijo puede tener muchos padres y un padre puede tener muchos hijos. El diagrama aluvial y mapa tubular simplemente lo que hacen es reflejar elementos que no teníamos que no estaban relacionados anteriormente por factores, sino simplemente por proximidad, y la dependencia circular. Todas las imágenes extraídas han sido indicadas, sus orígenes, dentro de estas transparencias. En este videoseminario vamos a ver cómo las wikis pueden ser aplicadas a la educación. Para ello utilizaremos Wikispace. Lo primero que tenemos que ver es ¿qué es una wiki? Las principales características de una wiki son las siguientes. La primera es que va a consistir en páginas web. Los enlaces existentes entre cada una de las páginas van a ser muy simples. Además, permiten que el listado de las páginas creadas esté siempre accesible. Por lo tanto, podremos acceder a una o a otra simplemente pulsando o accediendo a este listado. Además, estas páginas son editables por distintos usuarios, dejando registro de qué usuario y en qué momento realizó dicha edición. Todas las modificaciones van a ser registradas en la propia web, con lo cual cualquier usuario va a poder observar cuáles son las modificaciones y quién fue el que realizó dichas modificaciones. Si fuese necesario, estas modificaciones se pueden revertir, es decir, se pueden deshacer todas aquellas acciones que hicieron usuarios y que luego no van a querer que sean guardadas de manera permanente. Cuando se van a editar o cuando se editan páginas de wikis, no siempre se va a utilizar el lenguaje conocido entre las páginas web, que es el HTML, sino que utiliza un lenguaje propio. Algunas de las wikis van a permitir una edición Wizing, es decir, que lo que se esté escribiendo se le puede dar directamente un formato y ese formato es el que luego se quedará en la página web, sin necesidad de conocer cuál es el lenguaje propio de esas wikis. Veamos ahora cómo estas características se aplican a una wiki en concreto, que es Wikispace. Para ello, lo primero que vamos a hacer es crear una wiki propia que podamos editar y veamos posteriormente cómo un profesor puede acceder, con qué permisos y luego cómo pueden acceder distintos usuarios de tipo alumno que puedan editar también las páginas. Para comenzar la creación, accederemos a la web www.wikispace.com. En ella vamos a crear la wiki Experiencia Educativa Unir. Entramos entonces en Wikispace. En él nos encontramos dos opciones, entrar de modo educativo o entrar en otro modo. Nosotros entraríamos en el modo educativo. Creamos entonces un primer acceso a un profesor dentro de una clase. En este caso va a ser unir profesor. Incluimos su correo electrónico y una contraseña de acceso al mismo. Tengo que recordar que una wiki dentro de Wikispace va a ser lo mismo que una clase. Creamos entonces la nueva wiki, le daremos un nombre y configuraremos todas las opciones para esa wiki. En este caso, lo que va a pedir para la wiki va a ser el país en el que se encuentra, el nombre de la universidad, en este caso UNIR, la ciudad en la que se encuentra, la provincia y el código postal. A continuación se introducen los datos del tipo de educación a la cual va dirigida la wiki. Finalmente se acepta que esta wiki va a ser utilizada con propósitos de educación y se crea la wiki. Una vez creada la wiki, nos encontraremos con la página de inicio de la misma. En ella nos encontraremos con las opciones principales para crear nuevas páginas, adjuntar archivos, crear mensajes o crear eventos, la sección de los últimos mensajes producidos dentro de la wiki, la sección del listado de las páginas que actualmente se encuentran dentro de ella y el acceso
directo a la página de inicio. Una vez identificadas las partes principales, vamos a proceder ahora a crear la primera página dentro de la wiki. Para eso accedemos a Páginas y comprobamos que no existe ninguna. Pulsamos sobre Nueva página y nos aparecerá el acceso al nombre de la página, las etiquetas que queramos incorporar y pulsamos sobre Crear. Una vez creado el nombre, nos aparecerá la página en la cual vamos a poder introducir el contenido de esa nueva página. En este caso nos encontraremos con un menú que nos va a permitir introducir formato dentro de ese texto. Introducimos el texto, este es el contenido de la primera página, y vamos a empezar a aplicar formatos. En este caso, el primero que vamos a utilizar es el de negrita. Pulsamos sobre el botón y lo que escribamos a continuación aparecerá en negrita. Si pulsamos sobre subrayado, podemos comprobar que aparece en negrita y subrayado. En el caso de que queramos aplicar otro tipo de formatos, se pueden aplicar tanto subrayados, color de letra, itálica. Además de formatos, se pueden incrustar otro tipo de objetos como son las imágenes. Para incluirlas, lo único que hay que hacer es pulsar sobre el botón Archivo y nos permitirá elegir la imagen que queramos introducir. Aparte de las imágenes, nos permite incorporar otro tipo de elementos como son los enlaces o las tablas. Para incorporar un enlace, simplemente habría que pulsar sobre Enlace y nos aparecería un menú en el que indicamos las opciones del texto del enlace, es lo que va a aparecer en la página wiki. El nombre de la página a la cual queremos acceder y añadimos el enlace. En este caso, como son páginas que ya están definidas dentro de la wiki, se tiene acceso directo, no es necesario colocar toda la URL de dicho enlace. Una vez editados los cambios, se almacenan dichos cambios y se guardará dicha página. En el caso de querer crear otra página, otra opción para crearla es con el acceso directo desde el menú. En este caso vamos a hacer una segunda página. En esta página vamos a introducir enlaces de interés. Como se puede observar, se accedería a la misma página de edición, pero en este caso estaríamos en la segunda. Vamos a introducir una serie de enlaces y en este caso no van a ser enlaces a la propia página, sino que van a ser enlaces a una URL externa. La URL que estamos utilizando ahora es la propia de Wikispace. Dentro de la opción de dirección introduciríamos toda la URL completa de Wikispace. Una vez introducido, añadimos el enlace. Del mismo modo, se pueden incorporar otros enlaces. En este caso, el enlace va a ser a Google. Se pulsaría del mismo modo sobre Enlace, introduciríamos el texto del enlace, la URL y añadiríamos el enlace. Una vez editada la página, la almacenamos. Si nos fijamos en el listado de las páginas, aparece tanto la página de enlaces como la primera página. Si pulsamos sobre la primera página, nos permitiría volverla a editar y añadir todo el texto que fuese necesario. En este caso, lo que vamos a hacer es añadir un enlace a la segunda página, a la página de enlaces. Seleccionamos el texto que va a ser el que va a formar parte del texto del enlace. Se añadiría el nombre de la página,
pero en este caso sería la página de enlaces de interés y añadimos el enlace. Una vez añadido el enlace se guardarían los cambios. Todos los cambios que han sido realizados en cada una de las páginas se podrían observar a través de cambios. Dentro de esta opción nos encontramos todo el registro de las modificaciones realizadas, en qué página, quién la realizó y cuándo. En Wikispace no solo se pueden introducir páginas, sino que permiten realizar proyectos, agrupaciones de páginas, discusiones e incluso incorporar archivos externos a la wiki. Vamos a incorporar una imagen de archivo para poder incrustarla dentro de una de las páginas de la wiki. Existen varias opciones para incorporar el archivo, pero la más sencilla es arrastrar y soltar la imagen sobre la ventana. En este caso, una vez incorporado escuela.png, lo que vamos a hacer es subir dicha imagen. Dependiendo de la imagen y del tamaño de la misma, la subida puede ser más o menos lenta. Una vez subida la imagen, lo que se puede hacer es incorporar a una de las páginas. Para ello nos vamos al listado de las páginas y vemos que nos encontramos con Escuela PNG y le vamos a incorporar dentro de la primera página. En este caso tendríamos que editar la página y pulsar sobre Archivo. Una vez pulsado nos aparecerán todo el listado de imágenes y en este caso seleccionaríamos Escuela PNG. Una vez incorporada, esta se puede mover, cambiar de tamaño, indicar la ubicación de dicha imagen sobre el texto, cambiar la alineación de la misma e incluso incorporarle un enlace, un texto asociado o restablecer la imagen. Una vez que se ha conseguido la ubicación deseada de la imagen, se almacena la página, pudiendo ver el resultado final de la misma. Hasta aquí es el acceso y funcionamiento estándar de cualquier wiki. Pero en este caso en Wikispace tenemos distintos usuarios. Vamos a ver el acceso por parte del alumno. Y para ello lo primero que tenemos que hacer es darle permisos de acceso. Esto lo puede realizar el profesor de distintos modos. El más sencillo es pulsar sobre miembros e invitar a los alumnos determinados. Esto se hace incorporando cada uno de los correos y pulsando sobre enviar. A todos los correos a los que se les haya enviado una invitación a participar quedarán dentro de la sección de invitaciones de correo electrónico pendientes como esperando respuesta. El alumno, cuando reciba el correo, lo único que tiene que hacer es pulsar sobre el enlace y directamente accederá a la web de Wikispace. Tendrá que introducir un usuario con una contraseña y su correo electrónico y directamente quedará unido a la wiki. Una vez añadido, este alumno podría acceder directamente a Wikispace con su usuario y su contraseña. Una vez iniciada la sesión, aparecería dentro de su espacio un listado con todas las wikis, en este caso Experiencia Educativa UNIR, y podría consultar las opciones de esa wiki. En este caso son menores que las de un profesor, pero igualmente podría tener acceso a cada una de las páginas. El diseño de la página es la que estableció el profesor anteriormente. El alumno podría editar la página y cambiar su aspecto.
Por ejemplo, incorporando un texto dentro de la página. Podría almacenar los cambios y una vez almacenados tendría la opción de exportar a PDF, imprimir la página e incluso observar cuál sería el código fuente de dicha página. Este código fuente es un lenguaje propio en el que se desarrollan las wikis. Se puede observar que las marcas están precedidas y finalizadas por corchetes. Una vez realizados estos cambios por parte del alumno, ¿qué ocurre si entramos como profesor? En principio, los cambios, tanto realizados como por el profesor como realizados por el alumno, tendrían que estar presentes. Accediendo a la primera página, podemos comprobar que esto es así. Tanto el texto del profesor como el texto del alumno aparece en la página. Con este video seminario se han podido observar las características propias de una wiki aplicadas a un entorno educativo, en el que distintos usuarios, profesores y alumnos pueden compartir información y trabajar colaborativamente. Hola, en este vídeo vamos a trabajar y vamos a aprender algunas técnicas que nos van a permitir navegar de forma cómoda y sencilla utilizando los navegadores web. Como veis en este ejemplo estamos trabajando con el navegador web Firefox, pero los trucos que vamos a ver son totalmente equivalentes en cualquier otro navegador de los que se están utilizando de forma más habitual ahora mismo en el mercado, como Google Chrome o Internet Explorer, por nombrar solo algunos de ellos. Bien, lo primero que vamos a ver es la posibilidad de navegar utilizando pestañas. Tal como vemos, es posible en los navegadores modernos disponer de varias ventanas, de varias pestañas, más bien varias pestañas abiertas al mismo tiempo, de manera que sea cómodo y sencillo moverse de una a otra. Podemos estar viendo información de la universidad, en otra pestaña podemos tener información sobre el propio navegador Firefox y podemos tener un vídeo que se esté cargando, por ejemplo, en otra pestaña. Bien, ¿cómo se abren pestañas en un navegador? Se pueden hacer de diferentes formas. Por ejemplo, pinchando aquí en el símbolo más, se abre una nueva pestaña que podemos utilizar para ir a nuestros sitios favoritos o para escribir un nuevo sitio, por ejemplo, para hacer una búsqueda en Google. Eso mismo lo podríamos haber hecho desde el menú archivo, nueva pestaña, y como veis aquí nos indica cuál es la combinación de teclas que tenemos que utilizar para abrir una nueva pestaña desde el teclado. Por ejemplo, en este ordenador, que es un ordenador Mac, la tecla Command y una T. En un ordenador PC tradicional pues sería Control más T. Bien, las pestañas se utilizan muchísimo, especialmente cuando tienes un sitio web, una página web en la que tienes una lista una lista de enlaces y vas a ir visitando cada uno de ellos, pero luego vas a querer volver aquí. Entonces, imaginemos que abrimos este de consejos y trucos y luego abrimos este. Bueno, pues para no tener que volver hacia atrás y volver hacia atrás otra vez, que puede ser un poco lioso, incluso podríamos perder alguna de las páginas, es habitual que si yo voy a querer volver a esta página web, simplemente pulsando con el botón derecho, abro este enlace en una pestaña nueva. Y aquí puedo ir navegando y cuando termino y quiero volver a la anterior, simplemente cierro esta pestaña y vuelvo a la página desde la que partí. Bien, cuando tenemos páginas web con mucha información, en ocasiones, como es esta por ejemplo, o esta otra que estamos visualizando, en ocasiones puede resultar interesante utilizar un comando para buscar, para tratar de localizar si aparece una palabra que estamos buscando en una página. Eso se puede hacer, como casi todas las opciones, de diferentes formas. Por ejemplo, podríamos hacerlo desde el menú editar, buscar. Si os fijáis aquí abajo nos ha aparecido una nueva ventanita en la que podemos incluir una palabra de búsqueda, lo que nosotros queramos buscar, no sé, por ejemplo, mouse. Y automáticamente se nos marca, veis aquí en un colorcito verde, se nos marca dónde aparece
esta palabra en la página web. Si tuviéramos varios resultados, pues no sé, por ejemplo, si buscamos palabra, a ver, palabra, ¿veis? 1 de 3 aciertos y podríamos navegar por los diferentes, como veis en la pantalla, nos podemos ir navegando por los diferentes sitios donde aparece ese término que estamos buscando. Bien, aquí por ejemplo, si pinchamos en atajos del ratón, vamos a ver que todos los navegadores, Firefox, pero también otros muchos, nos permiten utilizar el teclado para realizar atajos, de manera que no tengamos que ir al menú y entonces los atajos que más utilizamos habitualmente, como este propio de buscar, pues se podría haber hecho con Command o Control F directamente. O por ejemplo, tal y como vemos aquí, para ampliar o para reducir el tamaño del web que estamos visualizando, podríamos utilizar Control más o Control menos. Podríamos movernos para arriba y para abajo con la tecla de desplazamiento, arriba y abajo, tal como veis. Control menos, Control más. En fin, es bueno mirar y irse acostumbrando a utilizar los atajos del teclado porque nos ahorran mucho tiempo. Y los que más utilicemos habitualmente, pues nos los sabremos ya de memoria y sin separar la mano del ratón y del teclado, pues vamos a realizar acciones de manera muy rápida. Bueno, vamos a ver otro concepto que son los marcadores. Los marcadores nos permiten que una vez que hemos encontrado una página web que nos interesa y que probablemente queramos volver a visitar en el futuro, pues para no tener que realizar el proceso de búsqueda de nuevo, podemos almacenarla en nuestro navegador, de forma que luego simplemente navegando por los marcadores y pinchándola lleguemos a ella. ¿Cómo se almacenan marcadores? Bueno, pues se pueden hacer de diferentes formas. Por ejemplo, desde el menú de marcadores, podríamos darle a añadir esta página a marcadores y eso mismo lo podríamos hacer desde aquí, añadir esta página a marcadores. Se nos marca una estrellita azulita en este caso y se nos dice que se ha guardado en marcadores. De hecho, podemos ver los marcadores que yo tengo almacenado, podemos irnos al menú marcadores y mostrar los marcadores, por ejemplo, y podemos ver que yo no los he clasificado, simplemente le voy dando a guardar en marcadores, pero sin clasificarlo. ¿Lo veis? Aquí nos aparece la lista de las 4 páginas que yo tengo almacenadas en ese momento. Esto al principio puede parecer cómodo, pero lo ideal es que vayamos creando nuestras carpetas por temas diferentes para que luego la búsqueda en los marcadores sea sencilla, sea rápida y sea efectiva. Porque cuando vaya pasando el tiempo, si yo tengo aquí 50, 100, 200 páginas almacenadas en marcadores, me va a resultar muy complejo localizar la información. Sin embargo, aquí podríamos crearnos carpetas, que hable por ejemplo de navegación, y todo lo relacionado con la navegación lo podría almacenar en esta carpeta. Podría tener otra carpeta que tenga que ver con la programación, por ejemplo, y aquí en esta carpeta de programación me voy guardando estos otros marcadores. Y de esta forma me va a resultar luego mucho más sencillo encontrar las páginas que estoy buscando en nuestra carpeta de marcadores. Bien, por último, el último truco que vamos a aprender en este vídeo va a ser cómo utilizar o cómo sacar todo el partido de nuestro navegador utilizando los complementos. ¿Qué son los complementos? Bueno, mirad, por ejemplo, aquí tengo un vídeo de YouTube que ya lo tengo cargado, que es una introducción al programa Scratch, y fijaos, tengo un complemento instalado que me va a permitir con un solo clic descargarme este vídeo a mi navegador. Esto es realmente útil, por ejemplo, cuando queremos visualizar vídeos en clase, pero nuestra conexión a internet no es demasiado buena, pues en ocasiones es interesante llevarse el vídeo descargado en un pendrive o utilizando algún otro dispositivo de almacenamiento. Entonces, ¿cómo nos lo podemos descargar los vídeos? Pues utilizando el complemento Video Downloader que yo ya tengo instalado, simplemente pinchando aquí en el iconito del Video Downloader, el vídeo se pone a descargar, tal como vemos aquí. Un solo clic. Sencillo, ¿verdad? Bien, ¿cómo se instalan complementos? Bueno, pues en el menú herramientas de Firefox nos podemos venir a los complementos. Se nos abre una nueva pestañita en la que nos explica qué son los complementos y cómo podemos utilizarlos. Fijaos, aquí nos pone algunos destacados. Este es el que yo os he mostrado, el Video Downloader,
Simplemente pinchando en él y pinchando en añadir a Firefox se nos instalaría este complemento. Pero además de nuevas funcionalidades como esta de descargar un vídeo o esta de aquí de bloquear los anuncios de una página web, por ejemplo, también se pueden utilizar los complementos para modificar la visualización de nuestro navegador. Por ejemplo, podríamos cambiar el tema de nuestro navegador instalando algún otro tema. Vamos, por ejemplo, este mismo. Vamos a pinchar en él y le vamos a decir que nos lo añada a Firefox. Fijaos que ahora mismo ha cambiado, veis aquí arriba, ha cambiado la visualización de mi navegador. Podríamos ir probando algunos otros, como este de aquí. En fin, nos permite, por un lado, personalizar la apariencia de nuestro navegador y, por otro lado, añadir nuevas funcionalidades. Hay complementos para muchísimas cosas. Si buscamos por vídeo, por ejemplo, podemos ver la cantidad de complementos que se muestran para realizar diferentes tareas con vídeos. O si buscamos con música, del mismo modo vamos a encontrar complementos relacionados con la música que nos van a permitir utilizar diferentes o incorporar a nuestro navegador diferentes funcionalidades que nos van a hacer la vida mucho más cómoda. Por tanto, es muy recomendable venirse a la sección de complementos, mirarse cuáles están la lista de destacados, por ejemplo, y aprender qué nuevas cosas le podemos incorporar a nuestro navegador. En este vídeo se van a explicar ciertos pasos, ciertas técnicas que pueden ayudarnos a localizar información en Internet de forma más rápida y sencilla. Ya sabemos que es importante seleccionar las palabras clave que introducimos en las cajas de búsqueda de los buscadores, de manera que nos imaginemos cómo sería la página con la respuesta ideal a nuestra consulta. Sabemos también que el orden en el que tenemos que introducir los términos, ya que este orden puede influir en los resultados. Sabemos que podemos utilizar comillas y otros operadores para hacer una búsqueda más efectiva y más concisa de lo que estamos buscando. Nos vamos a centrar en el vídeo en los aspectos más avanzados de las búsquedas y en los operadores. Así, por ejemplo, podríamos utilizar el operador FileType para hacer una búsqueda de determinados tipos de archivos. Por ejemplo, si estamos buscando una presentación, un PowerPoint sobre la programación informática, por ejemplo, podemos utilizar el operador FileType, PPT, porque es una presentación en PowerPoint, y el término programación informática entre comillas. Así tenemos un montón de resultados, varias páginas de resultados, 53, y a lo mejor podemos combinar esta búsqueda con el operador site. Imaginemos que estamos buscando algo del gobierno de Navarra, que sabemos que ha publicado al respecto, pues podemos realizar esta búsqueda de manera que localizamos exactamente la información que estamos buscando. Aquí veis, es un archivo PPT sobre la programación informática publicado por el gobierno de Navarra, tal como podéis ver. Otro operador muy interesante es el operador que evita que aparezcan en nuestra página de resultados sitios web que contienen una determinada palabra. Vamos a imaginar, por ejemplo, que yo quiero grabar un screencast en un ordenador Mac. Pues muchos de los resultados se refieren a QuickTime, ¿lo veis? Imaginemos que yo no quiero utilizar QuickTime porque no me gusta o porque quiero probar otra aplicación, por el motivo que sea. Bueno, pues podemos utilizar el operador menos seguido de la palabra que queremos evitar para que los resultados de Google que me buscan, que me aparecen, no se muestren aquellos sitios web que hacen referencia a esta aplicación. Otro de los operadores que hemos mencionado en la unidad es el operador OR, que permite buscar páginas web en las que aparezca un término u otro. Por ejemplo, imaginemos que estoy buscando información sobre el grupo de música Queen, pero también quiero encontrar páginas que hablen sobre su antiguo cantante, sobre Freddie Mercury. Pues podemos combinar esta búsqueda con el operador OR, de manera que las páginas que se muestren en la lista de resultados sean aquellas en las que
Bien se habla de Queen, bien se habla de Freddie Mercury, o de ambos, claro. Otro operador que no hemos mencionado en el tema, pero que es muy interesante y que en ocasiones, aunque no se usa mucho, cuando lo necesitas es realmente útil, es el operador inText. Este operador se utiliza para forzar de manera obligatoria a que las páginas que se muestran en la lista de resultados contengan un determinado término. Por ejemplo, inText Scratch, y buscamos páginas de programación informática, por ejemplo, así con las comillas. Así estamos buscando a que en la lista de resultados todas las páginas que se nos muestren incluyan el término Scratch. En ocasiones, especialmente cuando estamos utilizando muchos términos, quizá en la lista de resultados, bueno, pues se suavizan un poco las restricciones y nos van a mostrar páginas en las que no aparecen alguno de los términos que hemos introducido. Bien, para forzar que uno de ellos aparezca obligatoriamente, podemos utilizar, por tanto, el operador inText. Bien, todos estos operadores en realidad se pueden lanzar y se pueden configurar desde la búsqueda avanzada de Google. Aquí vemos que, bueno, pues tenemos todas las opciones para buscar una frase exacta, para buscar palabras sueltas, para que no aparezca ninguna palabra, tal como vemos aquí con el operador no o con el or, ¿lo veis? Podemos restringir por idioma o por región en la que está publicado el recurso, por la fecha en la que se ha producido la última actualización de la página. Aquí vemos el operador site para restringir por dominio. En fin, si queremos buscar que los términos que estamos buscando aparezcan en el título o aparezcan en la URL o aparezcan en un enlace, o en fin, tenemos muchísimas opciones para configurar nuestras búsquedas. En cualquier caso, es interesante dominar el uso de algunos operadores de los más utilizados frecuentemente, ya que nos va a acelerar el proceso de búsqueda. En relación al filtro de información, en las herramientas de búsqueda nos aparecen algunos de estos resultados que son especialmente útiles, por ejemplo, cuando estamos buscando imágenes. Vamos a buscar una imagen sobre Scratch y le damos a imágenes. Aquí tenemos todos los resultados con cientos, miles de imágenes relacionadas con Scratch. Bien, pues con las herramientas de búsqueda podemos limitar cosas como, por ejemplo, el tamaño, si queremos que la imagen sea mayor que un determinado tamaño, el color, si lo queremos, por ejemplo, imágenes a blanco y negro, o queremos imágenes bien, a todo color, o imágenes que contengan un determinado color, una escala cromática, por ejemplo, relacionadas con el verde. ¿Lo veis? Podemos buscar diferentes tipos de imágenes, pues que sean un dibujo o que estén animadas, un GIF animado, por ejemplo, o que sea una fotografía o una cara, por ejemplo, animadas, y podemos buscar GIFs. Por fecha podemos filtrar. Algo muy muy interesante son los filtros por derechos de uso, en los que podemos filtrar para que solo se nos muestren imágenes que luego podamos utilizar o podamos modificar o podamos utilizar en un ambiente no comercial, por ejemplo. En fin, estos mismos filtros, pero adaptados a otro tipo de resultados, los podemos ver, por ejemplo, si estamos buscando vídeos. Si estamos buscando vídeos sobre Scratch, en las herramientas de búsqueda se nos van a mostrar, por ejemplo, la duración del vídeo, si queremos un vídeo corto, un vídeo medio, un vídeo más largo, la fecha de publicación, la calidad, si nos vale cualquiera o solo queremos que se nos muestren resultados en alta calidad, en fin, con subtítulos o no, de qué fuente los queremos filtrar. Y lo mismo ocurre para otras cosas, como por ejemplo, cuando estamos buscando libros, de nuevo, las herramientas de búsqueda son dinámicas y se adecúan al tipo de contenido que estamos buscando en un momento determinado. Bien, para finalizar con este vídeo vamos a ver otro buscador. Ya sabéis que no solo Google es el único buscador que puede utilizarse. Hay diferentes tipos de buscadores, como Bing o como otros muchos. Y en este caso os vamos a mostrar un buscador de recursos Creative Commons. Este buscador nos permite buscar diferentes tipos de archivos, multimedia, imágenes,
de música, de vídeo, diferentes tipos de archivos en diferentes fuentes y podemos filtrarlos en función del uso que queramos darlo. Por ejemplo, que nos muestren solamente archivos que podamos utilizar para usos comerciales. O no, si no es nuestro caso, que nos muestre archivos que podamos modificar o adaptar o partir de ellos para construir nuevos. Entonces, por ejemplo, podríamos buscar en música, en archivos de música, en el buscador SoundCloud, archivos de música por un determinado término, no sé, por ejemplo, misterio, mystery. Esto nos va a mostrar aquellos resultados del sitio web SoundCloud relacionados con el término que hemos utilizado, mystery, cuya licencia nos permita que lo utilicemos en clase, por ejemplo, sin ningún tipo de problema para incorporarlo a cualquiera de nuestras creaciones. Bien, pues os recomendamos que para los trabajos que hagáis en clase utilicéis este tipo de buscadores, ya que permiten introducir en el aula de forma natural los valores del pensamiento y de la cultura libre, y acostumbramos a nuestro alumnado a respetar las licencias y acostumbrarse a trabajar con estos conceptos. En esta clase magistral de análisis y evaluación de la información en la web, vamos a intentar realizar un ejemplo práctico de cómo procederíamos para poder realizar una búsqueda en Internet acerca de un tema, y vamos a ver cómo procederíamos para seleccionar la información en función, pues, de los parámetros que hemos visto dentro de la unidad. Dentro del temario se nos proponen un par de métodos. Vamos a seleccionar el método de las 3 W. Fijaros que este método también lo podéis encontrar como método de las 5 W, incluso de las 5 W y una H. Bueno, en nuestro caso vamos a utilizar el de las 3 W porque es más sencillo y va a ser más práctico al utilizarlo dentro del aula. Bien, este método, como bien sabemos, corresponderá en dar respuesta a 3 preguntas, que es quién, qué y cuándo. Para cada una de esas preguntas se le van a asociar ciertos objetivos que van a tener que alcanzarse a la hora de buscar las respuestas, y para poder conseguir ese objetivo, por ejemplo, en el quién tendríamos que identificar y verificar las fuentes de información, vamos a tener que resolver algunas cuestiones. Esas cuestiones no son siempre las mismas, sino que en cada caso pues tendremos que coger unas u otras. Y para poder resolver esas cuestiones realizaremos distintas comprobaciones dentro de cada una de las páginas. Vamos con el ejemplo práctico. Veamos, por ejemplo, imaginemos que queremos proponer dentro de nuestra aula que se investigue acerca de cuáles son los países que intervienen, cuáles son los países miembros de la Unión Europea, e incluso podríamos ver el año en el que ingresaron cada uno de ellos. Bien, podríamos aplicar las técnicas vistas en el tema anterior, en el cual se mostraba cómo se busca la información. Sobre cualquier navegador, pues podríamos poner países, Unión Europea, y sobre los resultados que nos arroje esa búsqueda, vamos a ir intentando seleccionar para ver, bueno, pues con qué páginas podemos contar como fuente de información para poder extraer de allí pues todas y cada una de las respuestas a esas cuestiones que planteamos del método 3W. Bien, dentro del tema también uno de los trucos que mostrábamos era visualizar a través de la URL para ver si esa fuente puede darnos ya una primera aproximación de si puede ser o no fiable. Vemos, por ejemplo, que en el primer caso tenemos Europa países, y fijaros en la URL. La URL sería europa.eu. En este caso, esta dirección, bueno, pues quizás estaría dándome algunas pistas de que sería la página oficial de la Unión Europea. Por tanto, vamos a irla abriendo en una pestaña para luego irla analizando. Vamos a tener también algunas noticias, ya casi directamente por el título vamos a ver pues que no se va a corresponder, con lo cual tampoco quizás tendríamos casi que abrirla, pero bueno, vamos también a abrirla para tenerla ahí. También tendríamos la página de Wikipedia, podríamos también seleccionarla, e incluso fijaros como tenemos pues algunas imágenes. Bueno, incluso aquí pone países miembros de la Comunidad Europea. Fijaros que a través de la URL hemos podido verificar, pues, por lo menos que el primer enlace
tiene muy buena pinta, puesto que da la sensación de que pertenece a un organismo oficial. Luego realizaremos las pruebas y veremos si realmente se confirma eso. Noticias en las cuales, bueno, a simple vista casi lo hubiéramos descartado, pero vamos a verla. Es muy reciente, es hace un día y pertenece a la gran época. También vemos una página de Wikipedia, por lo tanto, en la URL aparece wikipedia.org. Por ello también vamos a analizar la información que viene dentro de la Wikipedia, bueno, etcétera. Vamos a comenzar. Vamos a ver primero la página, el primer enlace, que sería el de Europa. Efectivamente, pone Europa EU, Unión Europea. Vamos a ver si encontramos algún sitio donde podamos verificar la fuente de información. Todos los sitios suelen tener un quiénes somos. En este caso aparece sobre este sitio, donde se ofrece pues la información de a quién pertenece la página web. Digamos que es un enlace muy importante, puesto que nos va a dar algunas pistas de a quién pertenece, quién está detrás de las noticias que se publican, también si es de un organismo o bien es de una administración gubernamental o bien pertenece a un particular, etcétera. También podemos verificar los objetivos que persigue ese sitio. Bien, vamos allá entonces con el método de las 3W. Estaríamos verificando quién, queremos verificar la fuente de información y por ello vamos a ver quién es el autor, quién publica, si pertenece a algún organismo, cuál es el motivo de que se publica la información, si su punto de vista es parcial o imparcial, bueno, y si existen otros sitios que la hacen o tomen de referencia a esa información. Para ello, vamos a ver esa página de sobre este sitio y vemos que nos dice que es un sitio web oficial de la Unión Europea. Por lo tanto, una de las primeras preguntas ya se puede ir respondiendo. También el sitio está gestionado por el Departamento de Comunicación de la Comisión Europea, en nombre de instituciones de la Unión Europea. Y bueno, los objetivos que se marcan, pues básicamente parece que son las de poder resolver cuestiones, ¿no? Aclarar distintas cuestiones a cualquier persona. Por lo tanto, tienen información útil acerca de la Unión Europea. Bien. Fijaros que en este caso es muy sencillo. Podíamos con esta página web, podíamos ya directamente decir que hemos identificado y hemos verificado la fuente de información y por ello ya es completamente fiable. Podríamos seguir, pero quizá no tenga demasiado sentido. Por ejemplo, podríamos verificar qué tipo de información contiene, si está bien fundamentada y contrastada la información, si contiene errores sintácticos o gramaticales, o incluso podríamos ver si se ha escrito la información, pues cuándo se ha escrito, si se ha revisado y se ha actualizado recientemente. Vamos a ver, por ejemplo, esa última pregunta. Vamos a verlo, aunque como digo, realmente la fuente de información ya estaría verificada y por lo tanto no haría casi falta. Bien, fijaros como la solución que nosotros estamos buscando, que son la lista de países que son miembros de la Unión Europea, los Estados miembros de la Unión Europea, pues fijaros cómo aparecen aquí, sería un total de 28, y fijaros cómo también aparece el dato que también estábamos buscando, que es el año de ingreso dentro de la Unión Europea. También fijaros cómo Croacia es uno de los últimos estados que ha entrado dentro de la Unión Europea y fijaros que entró en 2013, por lo tanto vemos que sí que está actualizado, ¿no? Que es un sitio que se mantiene actualizado. También se nos propone información complementaria como países candidatos para entrar en la Unión Europea, incluso los candidatos potenciales. Por tanto, quizás ya podríamos parar la búsqueda, ya tendríamos la respuesta, pero vamos a continuar con algunas de las páginas que ya teníamos abiertas. Por ejemplo, esta noticia que pertenece a un sitio que se llama La Gran Época y que fijaros que ya casi por el titular ya podemos casi descartar y ver pues que realmente no vamos a obtener información de este sitio. Bueno, sí que podíamos responder algunas preguntas como quién es el autor o si está la información actualizada o no está actualizada. ¿Vale? Vemos que tiene pues anuncios, bueno, etcétera. Vamos a descartarlo, por tanto. La siguiente web que habíamos seleccionado corresponde dentro de la Wikipedia. Sabemos que la Wikipedia es una enciclopedia libre y que como tal está abierta para que cualquier persona pueda editar su contenido. Es decir, todos podemos ser parte de los escritores de esta enciclopedia abierta.
Y por ello hay que tener mucho cuidado siempre con la información que encontramos en ella. Fijaros que cualquier persona podría editarlo, por lo tanto la información que se contiene es importante que se contraste, que se busque que existen referencias que avalen que es correcta. Veamos por tanto dentro de esta página si se nos ofrece la información de cuántos miembros tiene la Unión Europea. Fijaros que en el resumen que tenemos en la parte derecha tenemos que son miembros 28 estados e incluso vamos a poder abrirlo y vamos a tener una página especial pues ya con incluso el mapa con todos los estados que son miembros de la Unión Europea, incluso con algunos que son candidatos. Lo veíamos también anteriormente. Uno de los apartados que es importante que comprobemos dentro de la Wikipedia es que existan referencias que avalen la información que contiene pues, cada una de las páginas. Fijaros cómo esas referencias lo que van a ser establecer las fuentes a través de las cuales se ha obtenido la información que se muestra dentro de este apartado. Vemos que en este caso existen bastantes referencias, por lo tanto, bueno, más o menos parece que puede ser fiable. Con respecto a las imágenes, tenemos también que tener muy claro que bueno, las imágenes pueden estar publicadas en cualquier sitio. Por ello, una búsqueda de imágenes de por sí no nos va a dar toda la información necesaria para que podamos discriminar si es o no, si la información que contiene es o no correcta o incluso si está desfasada, si está obsoleta. Podemos encontrar imágenes que, como decíamos al principio, pues que se hayan realizado, pues imaginemos que en el 2002, años en los cuales pues todavía hay países que todavía no eran miembros de la Unión Europea y que a fecha de hoy pues sí. Entonces digamos que tendríamos que tener pues bastante cuidado en poder abrir la página, abrir la imagen, visitar la página y comprobar una vez que tenemos abierta la página, verificar que las fuentes de información son las correctas. Bien, en este caso casi podríamos entonces determinar que la información se contiene dentro de la página de la web oficial. Normalmente cada vez que encontramos una información dentro de una página de un organismo oficial, pues quizás ya no nos haga falta buscar más, sino que directamente podemos fiarnos de esa fuente de información. Por tanto, con ello concluiríamos nuestro método de búsqueda y podríamos proporcionar, digamos, toda la información basada, en este caso, en una web oficial. Una de las herramientas que se han presentado durante este tema del experto, que se corresponde con las herramientas de curación de contenido, es Feedly. Feedly nos va a permitir que podamos tener identificadas distintas fuentes y que podamos acceder a ellas de forma muy cómoda, rápida y precisa. E incluso va a tener la opción de poder compartir la información a través de distintas redes sociales. Vamos a ver cómo funciona. Para acceder, bueno, ponemos en el navegador la dirección, sería feedly.com, y una vez que nos hayamos dado de alta, pues tenemos una apariencia como la que se muestra en pantalla. La interfaz es muy sencilla, tenemos en el lado izquierdo identificado pues todos aquellos sitios que hayamos agregado, todas aquellas fuentes de información que hayamos agregadas y además las vamos a tener categorizadas pues en distintos apartados, en distintas categorías, de forma que vamos a poder estructurar todas aquellas fuentes de contenido en función del tema o de tipo de información que contenga. Vamos a ver cómo podríamos crear esta fuente de contenido. Fijaros como yo tengo aquí pues creado distintos grupos o categorías: tecnología, seguridad informática, seguridad o bien programación. Y vamos a ver cómo podríamos realizar para crear uno nuevo. Bien, una vez que nosotros accedemos al apartado principal, a nuestro barra home, vamos a tener un buscador en el cual vamos a poder seleccionar o bien realizar algún tipo de búsqueda por alguna palabra clave, o bien directamente seleccionar algunos de los grupos que de forma prediseñada vienen establecidos dentro de la aplicación. Por ejemplo, en el caso en el que quisiéramos investigar o tener fuentes de información acerca de tecnología, bueno, pues podríamos darle a tecnología y aquí tendríamos pues los distintos sitios que nos sugieren, a los cuales nos podemos suscribir para poder ir recuperando las noticias.
Bien, cada uno de estos sitios no son más que blogs o sitios web en los cuales se van publicando distintas noticias. Por lo tanto, la herramienta lo que nos va a posibilitar es poder leer todas esas noticias de una forma centralizada. Es decir, en vez de tener que meternos en distintos blogs para ver si se ha publicado algo y qué contenido es el que tiene cada una de esas publicaciones, directamente dentro de esta herramienta podemos capturar todo ese contenido y mostrarlo en un único sitio. De esta forma, imaginemos que queremos añadir cualquiera de estos, por ejemplo microsiervos. Al darle a añadir, nos va a salir un menú en el cual vamos a tener que seleccionar a qué colección o a bien categoría lo vamos a querer añadir, o incluso la posibilidad de poder crear una nueva. Vamos a añadirlo a una ya existente, en este caso sería tecnología. Y vamos a ver, una vez que nosotros le demos a añadir, vamos a ver cómo dentro de tecnología nos va a aparecer esa fuente de información. Así nosotros vamos a poder ir seleccionando todos aquellos sitios en los cuales pues, podamos encontrar información interesante y de distintos temas pues, que nos interesen. Fijaros cómo una vez que yo selecciono, en este caso sería la categoría o la colección de tecnología, voy a visualizar todos y cada uno de los titulares de cada uno de los sitios, las publicaciones de los distintos sitios y ordenados de forma cronológica. Esta forma de visualizarla puedo modificarla en cualquier momento dándole a la rueda que tenéis en la parte superior, y aquí tenemos distintos modos de presentación de la información. Podemos hacerlo en modo magazine, donde vamos a ver tanto las fotografías de los sitios como una pequeña descripción de qué es lo que contiene. Bueno, o bien en tarjetas, etcétera, ¿no? Incluso los artículos completos. Bien. Visualizándolo en forma de solamente los títulos, vamos a poder ver pues cada uno de la información, cada uno de los artículos, y fijaros de qué forma tan sencilla podemos ir seleccionando aquella información que nos interese para cualquier tema, ¿no? Vamos a abrir cualquier tipo vamos a irnos dentro de programación, por ejemplo. Vamos a seleccionar el modo de visualización de títulos solamente. Y vamos a abrir cualquiera de los que tengamos aquí. Vamos a cogernos uno que tenemos dentro de nuestro blog. Vale, lo tendríamos aquí. Y aquí podríamos previsualizarlo ya directamente. Fijaros cómo al situarnos sobre él vamos a poder bien compartirlo directamente en redes sociales. En este caso sería en Twitter o bien en Facebook. O bien también vamos a poder abrirlo directamente en un tabulador. De esta forma vamos a poder ir cargando todos aquellos elementos que vayamos queriendo. Hemos abierto el que fue Google. Si quisiéramos abrir este que tenemos aquí, bueno, aquí ya lo tendríamos directamente abierto. Podríamos darle visitar el website y se nos abriría la pestaña. Una vez que tenemos abierto un artículo, vamos a poder también utilizar ciertas pestañas o ciertas opciones de compartición, enviar por correo electrónico, compartir a través de distintas redes sociales, o bien también vamos a poder añadir un marcador. Ese marcador lo que nos va a posibilitar es almacenarlo, ponerle algún tipo de distintivo, algún tipo de señal para guardarlo, para que pueda leerlo dentro de un rato, ¿no? Leerlo más adelante. Todos esos artículos que hayamos marcado o que hayamos seleccionado con este marcador, vamos a poder después acceder lo tenemos abajo del home, y fijaros cómo una vez que nosotros le damos nos van a aparecer pues, cada uno de los artículos que nosotros hayamos preseleccionado. De esta forma vamos a poder ir viendo pues o bien por categorías o bien dándole a all, vamos a ver todas y cada una de las publicaciones de cualquier tipo de colección, y en el caso en el que nos interese alguno vamos a poder abrirlo, vamos a poder seleccionarlo para luego más adelante verlo. Incluso lo podemos abrir en otra pestaña para poder leerlo con más tranquilidad. Y fijaros cómo con este tipo de herramientas vamos a tener la posibilidad de poder acceder a la información de una forma mucho más rápida, mucho más efectiva, y bueno, dedicando muy poco tiempo vamos a poder estar actualizados de lo último que ha pasado, pues, tanto en el campo educativo, en las tecnologías, etcétera. Una de las opciones interesantes es ir ampliando nuestras redes de contenido, nuestras redes de fuentes. Esas redes de fuentes van a ser pues, las que nos van a tener actualizados en cualquier tema. De esta forma, para añadir contenido, vamos a tener disponible una opción de Add Content,
Lo teníamos también antes, lo veíamos antes también en el campo de búsqueda superior. Bien, en este caso de añadir contenido, vamos a tener las colecciones más destacadas. También vamos a poder escribir cualquier término que nos interese. Por ejemplo, competencia digital. Vamos a ver todos aquellos artículos que hablen acerca de competencia digital. Bueno, y nos van a salir pues distintas palabras. Vamos a darle a Enter y vamos a ver que tenemos tantos sitios que tengan, pues hablen acerca de competencia digital, como artículos que contengan ese término. Otra de las opciones que tenemos disponible dentro del buscador va a ser pues poner términos, poner palabras que puedan corresponderse tanto a términos que puedan ser utilizados dentro de un artículo como sitios web, o bien incluso podemos tener opciones para poder rastrear toda aquella información que aparece en buscadores como por ejemplo Google, etcétera. De esta forma vamos a poder no solamente acceder a la información que contengan ciertos blogs, sino que cada vez que nosotros queramos realizar una búsqueda sobre cualquier término, vamos a poder seleccionar y ampliar nuestra fuente de información. Como herramienta de contenido, Feedly constituye una aplicación muy interesante y además nos va a permitir, como comentábamos al principio, poder estar totalmente actualizado o poder acceder a distintos tipos de información de una forma muy rápida. Vamos a tener que dedicar muy poco tiempo a poder visualizar todas las novedades que se han producido en los blogs en los cuales pues queramos tener algún tipo de seguimiento. Dentro de las herramientas de curación de contenido también podemos destacar Diigo. Diigo es una aplicación web que nos va a permitir tener de forma totalmente centralizada los distintos enlaces que nosotros encontremos en Internet. Esos enlaces pueden ser en forma de marcadores, de manera pues que cuando encontremos información en una página concreta podamos tenerla agregada pues, dentro de nuestra cuenta de usuario. Por lo tanto, va a ser una aplicación muy completa que nos va a ayudar en el proceso de búsqueda y sobre todo de selección de la información. Vamos a ver cómo funciona. Si nos metemos dentro de la página principal en www.diigo.com, una vez que nos hayamos creado una cuenta, vamos a poder acceder a nuestra librería. En la parte de nuestra librería vemos que tiene una interfaz muy sencilla en la cual, bueno, pues nos vamos a poder descargar aplicaciones para poder utilizarla dentro del móvil o tablets. Y bueno, la interfaz tiene en la parte izquierda dos apartados. Una que son las etiquetas que se van a establecer sobre cada uno de los enlaces que nosotros vayamos a ir agregando en Diigo. Y esas etiquetas lo que van a marcar es el contenido que contienen, el contenido que tiene pues cada uno de esos enlaces. De forma que si hay un enlace en el que hablamos de programación, vamos a poder etiquetarlo de esa forma. Igualmente vamos a poder establecer distintas listas. Las listas van a servir para poder categorizar cada uno de esos marcadores que tengamos. Vemos que, bueno, en este caso yo tengo ya unos cuantos de información ya seleccionada. Vamos a ver realmente cómo funcionaría. Tenemos en la parte central un sitio donde buscar información, eso es de todos los elementos que haya insertado. Pero vamos a ver realmente cómo podemos buscar información en cualquier página web y meterla dentro de nuestra herramienta Diigo. Una de las formas más sencillas que tenemos es la instalación de un complemento dentro del navegador. Por ejemplo, en este caso para Firefox podríamos venirnos a los complementos y vamos a poder instalar la herramienta Diigo. Bien, esa herramienta Diigo lo que va a constituir es una barra vamos a reiniciar, dentro de nuestro navegador. Aquí la tenemos ya en la parte superior, de forma que cuando nosotros vayamos buscando información en Internet, vamos a poder directamente marcar para poder llevar a nuestra librería pues tanto la página web como imágenes, como bien texto resaltado en cada una de ellas. Por ejemplo, dentro de esta página web podríamos abrir cualquier enlace y una vez que se abre vamos a poder seleccionar pues tanto directamente toda la página
En este caso lo que querríamos hacer sería añadir un marcador a la página completa. Dando a esta opción directamente se me añadiría un marcador. Se nos despliega una ventana donde nos va a preguntar qué etiquetas son las que nosotros le queremos poner. La última que he utilizado es programación, vale, con esa también incluso nos recomienda en función de las palabras que contenga el artículo. Bien, bueno, pues también veíamos que había el concepto de listas. Vamos a poder también añadir directamente a una lista, pues o bien crear alguna o bien a las que tengamos ya creadas. En este caso vamos a agregarla dentro de informática o dentro de educación y vamos a ver qué es lo que ocurre. Una vez que nosotros lo hayamos añadido a nuestro marcador, si nos vamos dentro de nuestra librería, vamos a poder visualizar, una vez que actualicemos, vamos a poder visualizar, fijaros cómo esta es la página que habíamos añadido al marcador, a programar, evento gratuito, y también vamos a poder verla si hacemos clic dentro de la lista correspondiente. La habíamos metido dentro de educación, haciendo clic dentro de educación, vale, aquí lo tenemos. ¿Vale? Van a aparecer directamente. ¿Qué más cosas podemos realizar? Imaginemos que dentro de una página realmente lo que nos interesa solamente es cierta información, por ejemplo. De esta página lo que nos puede interesar es pues, la hora en la que se va a realizar. Bueno, pues también tenemos la posibilidad de coger, resaltar el texto y de esta forma directamente, cuando nosotros nos vengamos a nuestra biblioteca, vamos a visualizar no solamente la página, sino la selección del texto que nosotros hayamos hecho en la propia página. Vamos a verlo dentro de las listas, dentro de educación. Vale, si desplegamos, aquí aparece que tiene una nota, una nota resaltada, y en este caso fijaros cómo lo que me pone es Casa de la Ciencia de las 6 a las 8. Es decir, sería el texto que he resaltado dentro de la página. También lo podría abrir y lo vería con el texto ya directamente resaltado. De igual forma, también podríamos hacer una captura de una imagen, porque solamente nos interese eso. Vale, pues de esta forma también se subiría esa imagen dentro de nuestro espacio. Y fijaros cómo lo sencillo que sería de esta página. Por lo tanto, tenemos una fotografía y también tendríamos esa anotación, ese resaltado. Bien, por lo tanto, constituye una herramienta bastante potente, bastante sencilla de utilizar y vamos a poder tener pues todos aquellos enlaces de páginas que nos interesen pues, para ir recolectando y seleccionando información. De esta forma, después vamos a poder hacer el proceso de, en función de todo lo que hayamos seleccionado, crear nuestros propios materiales para el aula o para el alumnado. Otra de los apartados interesantes que tiene Diigo es la creación de grupos. En la versión gratuita tan solo podemos crear un único grupo, os voy a enseñar el que tenemos aquí creado. ¿Qué son los grupos? Los grupos nos van a permitir tener varios usuarios que estén colaborando dentro de mi cuenta Diigo, de forma que cada uno va a poder aportar aquellas selecciones que considere importantes y todas esas selecciones se van a mostrar dentro de este grupo. Una vez que entonces nosotros creamos el grupo, vamos a poder invitar hacia las personas que queramos, le vamos a poder poner alguna configuración, por ejemplo de privacidad, y vamos a poder añadir cualquier selección dentro de ese grupo. Insisto que la gran novedad es que se puede de forma colaborativa tener distintos usuarios que estén en un mismo tiempo agregando enlaces dentro de ese grupo. Por lo tanto, como herramienta para trabajo colaborativo es bastante idónea. Hola, en este vídeo vamos a ver cómo trabajar con particiones, sistemas de ficheros y cómo se pueden formatear dispositivos de almacenamiento. Lo vamos a ver tanto en el sistema operativo Windows como en Linux. Vamos a empezar por Windows. Aquí tenemos la sección Este equipo dentro de Windows 8 y como veis aquí aparecen todos los dispositivos que está reconociendo el sistema. En este caso tenemos disco local unidad C, entre paréntesis, unidad de DVD, que es la unidad D, y una memoria flash que se llama USB, es la etiqueta simplemente, que se corresponde con la letra G, es decir, la unidad G. Bien, para formatear
un dispositivo, simplemente hay que darle botón derecho, por ejemplo esta memoria USB, botón derecho, y en el menú emergente podemos seleccionar formatear. Al seleccionar formatear, vemos la capacidad y podemos seleccionar el sistema de ficheros, el sistema de archivos. Por ejemplo, FAT32, ¿de acuerdo? Le podríamos poner la etiqueta que quisiéramos. Le voy a poner USB New, por cambiarlo. Y simplemente le damos a iniciar. Nos advierte de que si formateamos el disco se van a borrar todos los datos. Hay que estar muy seguros de lo que estamos haciendo. Si no estamos seguros, mejor olvidarnos del tema, ¿vale? Normalmente no hace falta formatear una unidad. Lo que pasa es que, por ejemplo, los dispositivos USB, las memorias USB, cuando se han desconectado incorrectamente del equipo alguna que otra vez y tal, pues puede que se corrompa el sistema de ficheros, que se pierda información, que no funcione bien. Entonces, una de las soluciones, no es la única, pero sí es la más sencilla, aunque también la más drástica, es formatear, ¿vale? Pero como digo, no es una operación que se tenga que hacer habitualmente y, bueno, hay que tener mucho cuidado. En mi caso, le voy a decir que sí, porque no hay nada en ese dispositivo que sea interesante, entonces le hemos dado formato. ¿Veis? Ahora, como le habíamos puesto que la etiqueta era USB New, ha cambiado aquí la etiqueta USB New, ¿vale? Bueno, pero ¿cómo podríamos trabajar con particiones? Bueno, pues para trabajar con particiones en Windows hay que ir al panel de control y dentro del panel de control accedemos a la sección de sistema y seguridad y seguidamente dentro de herramientas administrativas vemos que hay un apartado que pone crear y formatear particiones del disco duro. Pues al entrar ahí accedemos a una ventana como esta. Aquí se ven todos los discos del sistema. Fijaos, disco 0, este es el disco duro de este ordenador. Luego aparece uno que es disco 1, que es la memoria USB. Aquí puedo ver la etiqueta, USB New, es la memoria USB que acabamos de formatear. Y también aparece la unidad de CD-ROM, o de DVD en este caso. Bueno, además de los discos, aparecen también las particiones. Fijaos, aquí estamos viendo que hay una partición de 16,76 GB, otra de 1,86, otra de 410,42 GB y por último una de 36 GB, que es la unidad C, ¿vale? De 36,72 GB, ¿vale? También lo estamos viendo aquí, en la sección, en la parte de arriba. Aquí nos aparece incluso más información, porque nos dice, bueno, básicamente es la misma información, simplemente distribuido de otra forma. Nos habla un poquito, si acaso, el porcentaje de espacio disponible y tal, pero por lo demás es básicamente lo mismo que aparece aquí, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, lo primero que llama la atención es que hay tres particiones, perdón, a las que Windows no ha detectado el sistema de ficheros. Eso es porque son de otro sistema operativo. En concreto, estas particiones tienen sistemas de ficheros relacionados con el sistema operativo Linux. Entonces, Windows solo reconoce particiones NTFS, FAT32 y la de los DVD y los CD-ROM, los discos ópticos, ¿vale? Que era la ISO 9660. Las demás no las reconoce. Entonces, aquí, de hecho, está dándonos mal la información. Dice que espacio disponible 16 GB. Eso es incorrecto. Yo sé que no está todo el espacio disponible. Hay parte ocupada. Lo que pasa es que como no entiende ese sistema de ficheros, pues no puede trabajar con él y no es capaz de sacar información de él. Bueno, ¿qué podemos hacer? Aquí normalmente no hay que hacer nada. Esto no se debe andar a la ligera tocando estos temas, porque podemos perder información. Es tan simple como eso.
Pero bueno, si sabemos lo que estamos haciendo y tenemos cuidado, pues algunas veces podemos hacer cosas interesantes. Por ejemplo, algunas veces necesitamos hacer una partición un poquito más pequeña porque necesitamos que otra sea más grande. Entonces, digamos que reparticionamos de nuevo, volvemos a dividir, hacemos una partición un poquito más pequeña, la otra más grande y se adecua mejor a nuestras necesidades. Bueno, yo lo que voy a hacer, por ejemplo, es borrar una partición. Esta de aquí no la detecta, pero me permite eliminar volumen. Bueno, lo vamos a intentar por lo menos. A ver qué pasa. Yo sé que aquí no tengo cosas importantes en esta partición, entonces la puedo eliminar. Me advierte que es posible que contenga datos reconocibles por otros sistemas operativos, que Windows no sabe nada de esta partición y me pregunta si estoy seguro. Le voy a decir que sí. Y ahora se lo está pensando un poco, está trabajando, va a intentar eliminarla. En efecto, ya ha borrado la partición. ¿Lo veis? Ha desaparecido de esta zona de aquí. Ya solo tenemos esta partición que se corresponde con la primera línea de esta sección y la segunda partición es esta. Aquí ha quedado esto marcado de color negro, es espacio libre en el disco, ¿vale? Entonces tenemos 1,86 gigas de espacio sin asignar, sin que sea de ninguna partición. Bueno, ahora si damos aquí con el botón derecho, podemos crear una nueva partición, ¿vale? Le damos botón derecho, nuevo volumen simple, le damos siguiente, nos pide el tamaño como máximo 1906 megas, que se corresponderá aproximadamente con el 1,86 gigas que hay libre, ¿vale? Le decimos qué letra queremos que tenga, por ejemplo la E, y le decimos que formatee con un sistema de ficheros, FAT, FAT32, NTFS, vamos a ponerle por ejemplo NTFS. Y le tenemos que poner una etiqueta. Vamos a ponerle nuevo. O datos, vamos a ponerle datos, por ponerle algo diferente. Le damos a siguiente. Y ahora nos da aquí una información de todas las cosas que va a hacer. Y cuando le demos a finalizar, pues empezará a trabajar con ello, ¿vale? Bueno, parece que ha acabado y ya en la parte de este equipo tenemos una nueva unidad, ¿veis? La unidad E, que le hemos llamado datos, que es simplemente una etiqueta para reconocerla, y tenemos 1,83 gigas disponibles. Parece que se han perdido por ahí por el camino 0,03, porque claro, para montar el sistema de ficheros, pues se necesita algo de información, se necesita ocupar parte del disco, una parte mínima, muy pequeña, pero bueno, algo hay que ocupar. Y aquí pues ya vemos que esta partición ahora tiene un sistema NTFS, nos dice que está totalmente libre, ¿vale? También podríamos haber hecho lo que se llama reducir volumen, que no tiene nada que ver con adelgazar ni operación bikini, sino con cambiar el tamaño de una partición. Entonces, tamaño del espacio que desea reducir, por ejemplo, quiero reducir, pues no sé, 1000, vamos a poner 1 giga, por poner algo. Bueno, 1 giga aproximadamente, 1024 megas. Le decimos reducir. ¿Veis? Ahora tenemos una parte de espacio libre, que es esta, espacio sin asignar, y esto, que es la unidad lógica que se ha quedado en 882 megas. Entonces podemos jugar con eso, podemos reducir algunas particiones. Hay que tener en cuenta que las particiones no las podemos reducir como queramos, porque claro, por ejemplo esta que tiene ya información, tiene 36 gigas, no la puedo dejar en 15, porque si hay... ¿Cuánto hay ocupado? Parece que hay ocupado 32 gigas, solo quedan 4 gigas libres. Pues entonces no la puedo reducir mucho, ¿vale? Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Bueno, pues esta es la forma en la que se trabaja con particiones en Windows con
con la herramienta que trae por defecto Windows. Hay otras herramientas que se pueden instalar que son mucho más completas, detectan otros sistemas de ficheros, pero bueno, quería trabajar con esta que es la que tiene todo el mundo que tenga un sistema Windows, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se trabajaría en Linux, que tiene una herramienta mucho más completa que esta. Bueno, estamos ya en un sistema operativo Linux y aquí estáis viendo la ventana principal de la aplicación Gparted o Gparted. Es una aplicación que sirve para particionar y es de sistemas Linux, funciona solo en Linux. Pero tiene una particularidad y es que hay una versión, os voy a mostrar la web oficial, que es esta, gparted.org. En la sección de descargas, download, como digo, tiene una versión que es un CD live. Eso quiere decir que es arrancable. Te descargas este fichero .iso, es una imagen ISO, se guarda en un DVD o en un CD y luego puedes arrancar el ordenador desde el DVD o desde el CD. Es decir, lo metes en el lector de CD o de DVD, reinicias el ordenador y arrancará desde el disco. En vez de arrancar un sistema operativo, arranca el disco. Eso te permite particionar un disco duro sin necesidad ni siquiera de que haya un sistema operativo instalado en él, ¿vale? Pero bueno, solo lo digo a modo informativo. Vamos ya a ver cómo funciona un poco Gparted. Mirad, lo primero que vemos es que aquí en la parte derecha podemos elegir el disco con el que queremos trabajar. En este caso, DevSDA, que es el disco duro y ocupa 465 GB, es el tamaño del disco, o DevSDB, que es la unidad de memoria USB, la memoria flash USB que hemos particionado anteriormente en Windows. Tiene aquí el sistema FAT32 y un tamaño de un 87. Aunque ahora parece que tiene 136 megas usado porque yo he metido ahí un fichero que necesitaba. Pero bueno, el caso es que es esta, la de la etiqueta USB New, ¿vale? Bueno, vamos a trabajar de momento con DevSDA, que es el disco duro. Y esta de aquí, la partición DevSDA 2, es la partición extendida que hemos hecho en Windows, ¿vale? Es una partición extendida que a su vez tiene dentro una partición NTFS y un espacio libre. La partición NTFS está representada en color verde, es este trocito de aquí. No se ve muy bien porque es pequeña, pero bueno, es esta. Y el espacio sin asignar es esto de aquí, ¿vale? Y la partición extendida o lógica es la zona azul claro. Bueno, si quisiéramos, por ejemplo, redimensionar esta partición en NTFS, simplemente le tendríamos que dar aquí, botón derecho, redimensionar, y cambiaríamos su tamaño, ¿veis? Simplemente arrastrando así. Por ejemplo, la queremos hacer más grande, ocupar todo el espacio, lo pondríamos así. Entonces, espacio libre, detrás y delante de la partición ahora es 0. Si la quisiéramos hacer más pequeña, haríamos así. Y entonces ahora el tamaño nuevo son solo 240 megas y quedaría un espacio libre de 1666 megas detrás. ¿De acuerdo? Le voy a dar a cancelar porque de momento no quiero hacer eso. Bueno, ¿qué más cosas podemos hacer? Pues podemos borrar una partición. ¿Cómo se borra una partición? Pues botón derecho sobre ella, le podemos dar aquí o aquí. Me da igual, ¿vale? Por ejemplo, esta partición, la NTFS que hemos creado con Windows, ¿la quiero borrar? Pues le damos aquí a eliminar. Ya quedaría un espacio libre sin asignar mucho mayor, el doble, 1,86. Pero esta partición extendida tampoco me hace falta, también la voy a borrar, eliminar. No tenían datos, pues no hay problema. Hay que tener en cuenta una cosa, de momento la operación no se ha llevado a cabo. Es decir, aunque nosotros veamos que ya no está aquí la partición, en realidad sigue estando. Hasta que no confirmemos pulsando este botón, los cambios no se aplican, ¿vale? Entonces, de momento, el sistema Gparted va anotando las cosas que queremos hacer y cuando pulsamos este botón con el tick este verde es cuando se aplicarán los cambios, ¿de acuerdo?
Ahora hay un espacio sin asignar de 1,86 GB. Si quisiéramos crear una partición, botón derecho, nueva partición. Es una ventana parcial anterior, elegimos el tamaño, incluso aquí arrastrando podemos elegir la posición, si queremos que la partición esté aquí o en medio. Entonces dejaríamos un espacio libre aquí y otro aquí, lo cual no tiene mucho sentido, pero bueno. El caso es que podremos poner la partición donde queramos y hacerla del tamaño que queramos. Siempre que el espacio libre nos lo permita, claro. Entonces, por ejemplo, así sería de 1900 megas, es decir, todo el espacio libre estaríamos ocupando. Y ahora aquí elegimos si queremos que sea una partición primaria o una partición extendida. Yo la quiero primaria. Y también tenemos que seleccionar el sistema de ficheros. Fijaos, podemos elegir un sistema X4, que es un sistema, es el sistema por excelencia de los sistemas Linux, el sistema de ficheros, o X2 o X3, también eran Linux, pero son más antiguos. También podemos decidir hacer la FAT16, FAT32, Linux Swap, en fin, volúmenes lógicos, NTFS. Se pueden hacer muchos tipos de particiones. Soporta más, ¿lo veis? Que están sombreados, supongo que es porque por el tamaño que tiene, que es demasiado pequeño, en fin, una serie de cosas. Pero podemos elegir el sistema de ficheros que quisiéramos. Yo en este caso lo que voy a hacer es ponerla como Linux Swap, que era lo que tenía. Linux Swap es un área de intercambio para un sistema Linux. Entonces, eso es lo que había originalmente y es lo que voy a reintegrar. Y le voy a poner de etiqueta Swap. Le damos a añadir. Y ya vemos aquí que tenemos una partición nueva, que va a ser Linux Swap, y está ahí, ¿vale? Ese era el tipo de ficheros que tenía antes de que la borráramos con Windows, ¿vale? Bueno, ahora simplemente le daríamos a aplicar y se llevarían a cabo todas las operaciones, ¿vale? Nos advierte de que si estamos seguros y le vamos a decir que sí. Bueno, ahora parece que ha habido un error. No ha podido crear la partición. Firma, tal. Bueno. Parece que no se ha podido crear. No sé qué habrá pasado. Bueno, aquí ahora parece que sí que está. Parece que al final sí se ha creado. No sé cuál sería el problema, pero parece que la partición se ha creado finalmente. Bueno, pues simplemente os quería mostrar un poco el funcionamiento de Gparted. Espero que más o menos haya quedado claro. Hola, en esta lección magistral vamos a ver cómo se grabarían discos ópticos, tanto CD como DVD. Para ello vamos a usar una herramienta llamada InfraRecorder que funciona en los sistemas operativos Windows. Simplemente vamos a usarla porque es gratuita, tiene licencia libre, pero podríamos usar cualquier otra, hay muchísimas y todas tienen un funcionamiento muy similar. Lo primero que vamos a hacer es entrar en la página web de InfraRecorder, que es infrarecorder.org, y aquí tenemos en la parte derecha un apartado que se llama Downloads, es decir, descargas. Desde ahí nos podremos descargar nuestra aplicación InfraRecorder. Tiene versión para Windows de 32 bits, como se puede ver aquí en esta primera opción. No aparece Windows 8, pero también funciona para Windows 8, Windows 2000, XP, Vista, 7 y también para Windows 8. De hecho, yo lo estoy usando en Windows 8. Y esta segunda opción es para sistemas de 64 bits. La primera era para Windows 32 bits, aunque no lo especifica. En mi caso tengo un sistema de 64 bits, entonces le daría a aquí. Si tenemos 32 bits, le daríamos a la anterior. Eso nos lleva a una página en la que podemos descargar la aplicación. Ahora saldrá una ventana emergente, aquí está. Y elegimos guardar archivo, lo que haría que se guardaría el fichero en nuestro disco duro, le daríamos doble clic y se arrancaría un asistente que nos guiaría por el proceso de instalación. Como yo ya la tengo instalada la herramienta, pues simplemente le voy a dar a cancelar. Y voy a abrir la herramienta que ya la tengo instalada, pero ya digo, instalarla es muy sencillo. Hacemos doble clic en InfraRecorder y lo primero que vemos es que está en inglés. ¿Qué tendríamos que hacer para ponerlo en español? Pues nos vamos a la sección de Options, aquí arriba,
Configuration, y en la pestaña Language podemos seleccionar Spanish, es decir, español. Le damos a aceptar y todavía sigue en inglés. ¿Por qué? Pues porque necesita la aplicación reiniciarse para que los cambios tengan lugar. Entonces cierro, la vuelvo a abrir y aquí ya la tenemos en español. ¿Veis? Archivo, editar, acciones, tal. Bueno, no voy a comentar en profundidad las opciones que nos permite porque ya están comentadas en el tema, pero sí las principales, a ver, las más importantes, que son creación de disco de datos. En esta opción podemos crear tanto CD como DVD. Veis que tiene aquí dos pestañitas, pues podemos seleccionar cualquiera de las dos, depende de lo que vayamos a grabar. Esto consiste en grabar los ficheros que tenemos, una serie de ficheros de nuestro disco duro, grabarlos a un disco compacto, sin más. Otra de las opciones es escribir imagen. ¿Para qué sirve esto? Sirve para grabar una imagen ISO en un disco óptico. ¿Qué es una imagen ISO? Pues no es más que un fichero que contiene una copia exacta de un sistema de ficheros ISO 9660, que es el de los discos ópticos. Es decir, se puede extraer toda la información de un disco óptico a un fichero de tipo imagen ISO, ¿vale? Es como si estuviera ahí empaquetado todo el disco óptico en un solo fichero. Pues si tenemos un fichero de ese tipo y lo queremos pasar a un disco óptico, ya sea un CD o un DVD, pues seleccionaríamos esta opción, ¿vale? Otra de las opciones interesantes es esta de leer disco. ¿Para qué sirve leer disco? Sirve para hacer el proceso inverso al de escribir imagen, es decir, queremos pasar toda la información de un disco óptico a un fichero de imagen ISO. Y luego, ¿qué podemos hacer con ese fichero de imagen ISO? Pues pasarlo a un disco virgen, por ejemplo, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar haciendo esto precisamente, trabajar con imágenes ISO. Entonces, yo tengo ya en mi lector de DVD, tengo un programa, un disco que tiene un programa llamado Gparted, del que hemos hablado en otra de las lecciones magistrales, que sirve para particionar. Podemos abrirlo si queréis. Lo voy a abrir en una ventana nueva y veis que están ahí pues una serie de carpetas y ficheros, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que queremos hacer es extraer la información de este DVD a un fichero de imagen ISO. Entonces, ¿qué hacemos en InfraRecorder? Pues seleccionar Read Disk. Le damos y fijaos, me está pidiendo que elija cuál es la unidad. Elijo la única que tengo, que es la unidad de DVD, mi lector de DVD. Y por otro lado, la imagen donde queremos que se guarde. Yo la voy a guardar en el escritorio para que lo tengamos más a mano, pero podríamos seleccionar cualquier carpeta de nuestro disco duro, ¿vale? Le voy a poner el nombre al fichero, gparted.iso, y la vamos a guardar en el escritorio. Le damos a aceptar y ahora empieza a leer, ¿veis? Ahora está leyendo el disco óptico y lo está pasando a un fichero en nuestro escritorio. Ya está aquí el fichero, todavía no está terminado, pero se está creando. Lleva ya un 50% y ahora en breves segundos acabará de escribirlo. Bueno, ya ha terminado la lectura del disco, o sea que le damos a aceptar y si os fijáis lo tenemos aquí. Lo podemos incluso abrir. Si le damos a montar, eso lo que va a hacer montar la imagen ISO como si fuera accesible su estructura de carpeta. ¿Lo veis? Podemos inspeccionar lo que hay dentro. Esto es lo que hay dentro de nuestro fichero .iso, ¿vale? Bueno, le doy a cerrar. Entonces, una vez que tenemos la imagen ISO, si queremos, la podemos pasar a un disco virgen. Es decir, esto nos va a permitir copiar un disco. Hemos sacado la información de nuestro programa, el Gparted, el disco que lo contenía, le hemos pasado a una imagen ISO y ahora esa imagen ISO
la podemos a su vez pasar a un disco virgen, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente meter un disco virgen en nuestra unidad de DVD y seleccionar la opción de escribir imagen. Le daríamos a escribir imagen, seleccionaríamos el fichero ISO que queremos grabar en el disco y ya está. Simplemente ahora elegimos dónde está el disco virgen, estaría aquí, le daríamos a aceptar. A mí no me sale aceptar porque no hay un disco virgen ahí metido, sino que está metido el gparted, ¿vale? Pero si metemos un disco virgen, le damos a aceptar, pues grabamos esa imagen ISO. Yo no lo voy a hacer porque no la necesito, pero se podría hacer sin ningún problema, ¿vale? El proceso sería ese. Es muy sencillo, ¿vale? Bueno, ¿qué más cosas podemos hacer con InfraRecorder? Pues otra de las cosas que podemos hacer es grabar un disco de datos, es decir, esto de aquí. Podemos grabar CD o DVD. Yo lo voy a hacer con DVD, pero el proceso con CD sería similar. Bien, al darle a DVD, veis que aquí abajo aparece el tamaño del disco. 4,38 GB, bueno, es por ahí lo que ocupa, ¿vale? El tamaño máximo permitido de un DVD. Bueno, los hay de varios tipos, pero el más habitual es este, el que ocupa algo más de 4 GB. Bueno, cuando nosotros vayamos metiendo información, vamos a ver que se va a ir ocupando, se va a ir rellenando esta barra, marcando cuánto es lo que tenemos ocupado. A ver, en la sección, veis que está dividido en 4 secciones, digamos, esta ventana principal. Pues en esta sección de aquí, de la izquierda, la de más arriba a la izquierda, podemos navegar por las carpetas y elegir los ficheros que queremos grabar en el disco, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo aquí algunas imágenes, me voy a esta carpeta de imágenes y veis que tengo aquí una que se llama actividad 1 y actividad 2. Por ejemplo, si hubiéramos hecho una actividad extraescolar con nuestros alumnos, hubiéramos hecho fotos o cualquier otra cosa, o fotos o tuviéramos ahí ficheros de cualquier otro tipo, no tienen por qué ser fotos. Pues, si eso los quisiéramos luego pasar a un DVD, pues entraríamos en esta carpeta, la seleccionamos y simplemente la arrastramos a la parte de abajo. ¿Veis? La he arrastrado aquí y ya aparece la carpeta actividad 1 como que se va a grabar en el disco. Y lo que yo os decía antes, ¿veis? Se va marcando esta barra diciendo cuánto estaríamos rellenando del disco. El disco todavía no se ha empezado a grabar, pero ya vamos viendo cuánto ocuparía, ¿vale? Bueno, no tenemos por qué arrastrar la carpeta completa. Podemos entrar en una de las carpetas y seleccionar solo algunos de los ficheros. Para ello, simplemente los pulsamos con el ratón sobre él, ¿veis? Hacemos una pulsación, por ejemplo, este, y si queremos seleccionar alguno más, pulsando la tecla control del teclado, nos permite elegir otro, ¿veis? Ya tengo seleccionados estos 2 ficheros, por ejemplo. Voy a seleccionar un tercero, este, y ahora esos 3 los quiero también guardar. Pues ahora simplemente arrastro hacia abajo y ya los tenemos aquí. Otra forma de pasar los ficheros es sin arrastrar, simplemente dándole aquí a este botón más. Entonces selecciono 2 ficheros, por ejemplo, y le daríamos al botón más, también los agrega a la zona de grabación, ¿de acuerdo? Bueno, más cosas. Aquí, en esta parte de aquí abajo, al pulsar sobre ella una sola vez, le podemos cambiar el nombre. Ese va a ser el disco, como si fuera la etiqueta del DVD, para que cuando lo metamos en la bandeja del lector, el sistema operativo lo reconozca con un nombre, ¿vale? Yo, por ejemplo, le voy a poner actividad extraescolar o algo parecido, lo que quepa. Actividad extra, ¿de acuerdo? Y esa sería la etiqueta que aparece. Si nos vamos aquí, veis que este tiene la etiqueta gparted live, el que yo tenía ahí creado, ¿vale? Entonces sirve para eso, para reconocer el disco, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Simplemente deciros que cuando hayamos metido aquí algún dato que no queramos grabar, lo hemos metido por error o lo que sea, lo podemos quitar dándole al botón este de aquí de eliminar. Seleccionamos los elementos que no queremos que aparezcan, por ejemplo estos 2,
le damos aquí a eliminar. Nos pregunta que si los queremos eliminar del proyecto, le decimos que sí y listo, ya los ha quitado. Hay que tener en cuenta que no los borra del disco duro, sino que los elimina del proyecto. Simplemente que esos ficheros que hemos seleccionado y hemos eliminado de ahí, pues no los va a grabar, ¿vale? Simplemente eso. Aquí podemos nosotros organizar la información en las carpetas que nosotros queramos. Por ejemplo, dándole aquí podemos agregar una nueva carpeta. ¿Veis? Ahora le cambio el nombre. Por ejemplo, carpeta 2. Ponerle algo. Y podemos mover nosotros los ficheros de una carpeta a otra. Por ejemplo, estos 3 ahora los quiero meter en esa otra carpeta. Entonces los selecciono marcando y pulsando con la tecla control y arrastro hasta carpeta 2. Entonces ya los tenemos ahí metidos, ¿vale? Ya digo, muy sencillo, muy intuitivo. El caso es que nosotros aquí organizamos nuestros ficheros de la forma que queramos y cuando lo tengamos todo listo, pues ya solo nos quedaría grabar el disco. Para grabar, ¿qué hacemos? Le podemos dar directamente aquí a este botón, grabar la compilación actual en un CD disco compacto físico. Bueno, le damos y ya nos sale la ventana de grabación, ¿vale? Ahora lo único que tendríamos que hacer es básicamente darle a aceptar. A mí no me sale porque tengo todavía metido el disco con el Gparted, pero si lo saco y meto un disco virgen, que es lo que estoy haciendo en estos momentos, aunque no lo estáis pudiendo ver. Bueno, meto un disco virgen y ahora sí que me debe dejar grabarlo. Tengo que esperar unos segundos a que lo reconozca. Bueno, y ahora, ¿veis? Ahora sí le doy a grabar la compilación y ya sí me deja darle a aceptar, ¿vale? Entonces, le daríamos a aceptar y tenemos la grabación. Eso es lo que voy a hacer. Una cosa sí quiero comentar. Tenemos aquí un botón que es simulación, que sirve para hacer, como su nombre indica, una simulación de la grabación. Es decir, no graba directamente el disco, sino que hace como si lo grabara. ¿Eso para qué sirve? Sirve para detectar cuál es la velocidad máxima que soporta la unidad de DVD o de CD y que no haya errores en la grabación. Normalmente no es necesario hacerlo porque actualmente los sistemas modernos van bastante bien y la verdad es que no suele ser necesario. Entonces, normalmente no hace falta, pero ya digo, si tenéis dudas de si vuestra unidad va a soportar la velocidad de grabación para que no haya errores y tal, pues le daríamos a simulación, pero bueno. Entonces, como digo, simplemente vamos a grabar los datos esos en un DVD, le damos a aceptar y aquí vemos el progreso total. En mi caso hay muy pocos ficheros, solo ocupaba algo menos de 500 megas, entonces va a tardar poquísimo en grabarse. Ahora está creando una imagen y la va a grabar al DVD. Ahora es cuando está empezando la grabación realmente, porque antes ha creado primero una imagen ISO y ahora se está grabando en el DVD. Bien, en estos momentos ya se ha acabado la grabación, nos está informando de ello InfraRecorder. Solo tenemos ya que cerrar esta ventana, le damos a aceptar y ahora comprobaremos que los datos están realmente en el disco óptico. Hemos vuelto a meter el DVD en el lector porque InfraRecorder lo expulsa cuando acaba la grabación correctamente y ahora podemos comprobar que el nombre que le ha puesto es actividad extra, ¿veis que aparece aquí? Esa es la etiqueta que nosotros habíamos puesto en InfraRecorder. Y si hacemos doble clic para entrar y ver las carpetas,
vemos que los datos que hay son los datos que nosotros habíamos dicho que hubiera. O sea que todo se ha finalizado exitosamente. Lo podemos comprobar, están las fotos que habíamos metido ahí en la carpeta 1, habíamos creado una carpeta 2 vacía, en fin. Está todo bien. Y nada, eso ha sido todo.